Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 12 y versículo 4, donde dice: Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, y se fue Abraham. Parece ser que Abraham, él se había tomado un tiempo para obedecer el llamado de Dios y salir de Harán, pero finalmente lo hizo. Así Dios le demostró su paciencia y también su gracia hacia Abraham, y lo hizo con frecuencia, y además Abraham demostró su propio deseo de agradar a Dios al obedecer sus mandamientos. Sin embargo, y note esto, Abraham todavía era un ser humano, y hubo momentos en los que estuvo muy lejos de la perfección. Dice la palabra de Dios, Lot fue con él. Lot era el sobrino de Abraham, y precisamente este sobrino le causaría verdaderos problemas a Abraham en el futuro. De hecho, su presencia con Abraham tendría un impacto en las personas que vivían en Sodoma y en Gomorra. Sigue diciendo este versículo: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es cierto que la gente vivía mucho más tiempo en los días de Abraham que en los tiempos modernos de hoy, pero sin embargo 75 años todavía era viejo. Por tanto, no era poca cosa pedirle a un hombre de 70 y tantos años que hiciera las maletas y se mudara lejos de su tierra natal, donde había vivido la mayor parte de su vida. Imagínese lo difícil que debe de haber sido para Abraham emprender una emocionante aventura a una edad tan avanzada. Continuar con el versículo 5, donde dice: Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Comienza diciendo este versículo: y Abraham tomó y salieron a la tierra de Canaán. La propiedad de Abraham estaba en su rebaño, su fuerza en la devoción también de su clan, sus cuidados y hábitos cotidianos eran lo de la clase pastoral a la que él pertenecía. Por otro lado, su tribu, a medida que avanzaba a lo largo de las sucesivas extensiones del país que se encontraba entre Harán y Canaán, presentó externamente un espectáculo con lo que la gente de las tierras del este siempre han estado familiarizadas, el de una horda nómada que emigraba de un distrito a otro, ya que su inmenso rebaño de ovejas y cabras con ganado de diversas índoles se extendía en masa al cuidado de pastores que preceden detrás de ellos a un ritmo lento. También los esclavos, las almas que había conseguido, ocupados en varios departamentos del servicio, algunos conduciendo suavemente a las ovejas preñadas y algunos llevando en sus brazos sobre sus hombros a los jóvenes y a los cojos, otros también conduciendo los vagones con el equipaje o conduciendo los camellos, y los que se transportaban las esposas y los hijos en camadas o comunes, y el jefe cabalgando con frecuencia de una parte a otra para ver que todo estaba bien. Así pues, de esta manera, avanza lentamente en su viaje a razón de unos 5,5 kilómetros, deteniéndose por un tiempo en etapas cortas, donde se puede obtener, por ejemplo, pasto y agua, y mirando hacia la noche en busca de algún lugar conveniente para acampar. Cuando los sirvientes desabrochaban apresuradamente el equipaje,
Conducen los alfileres en las tiendas al suelo y desplegan el paño de pelo de cabra o de camello y también colocar los postes perpendiculares, también levantar las carpas o blagas en forma de cono, hasta el número de 50, 100 o 200 en una fila recta o semicircular. En lo que respecta a la apariencia externa, un tipo exacto de la vida nómada que Abraham llevó es exhibido por los pastores árabes que vagan hasta el día de hoy por las partes desocupadas de Palestina y los países adyacentes. Pero el parecido está solo en el aspecto externo, y la gran diferencia estaba en la vida interior de Abraham, quien desde el momento de ser llamado estuvo incluso en medio de los detalles de sus actividades pastorales, ocupado con lo que es invisible y también espiritual. Sigue diciendo este versículo: a la tierra de Canaán llegaron, y llegaron con su esposa y su sobrino huérfano. Ahora bien, su ruta no está bien descrita, pero al salir de Harán tendrían que cruzar los vados superiores del Éufrates, luego siguiendo el camino del desierto que todavía conduce a Siria y pasaría por el oasis de Tarnor. También es probable que haya avanzado por lo que todavía es el camino del desierto de Siria. Pero si hay alguna verdad confiable en el testimonio de los historiadores paganos y leyendas orientales, en su caravana acampó en Alepo, donde todavía se señala un abrevadero de piedra utilizado por el ganado, y en Damasco, que es confirmado indirectamente por la historia sagrada, como por ejemplo en Génesis capítulo 15, versículo 2. Pero esto es imposible así poderlo afirmar. Dejando Damasco, que hay una gran probabilidad de que visitara, continuaría a través de Aurán y pasaría a los asentamientos de Refaín, que descenderían al valle de Labot, y cruzando el vado del Jordán llegaría al valle de Siquén, el distrito más hermoso y también fértil de Canaán. Por tanto, Abraham llegó a su destino en seguridad, y así la primera promesa de Génesis capítulo 12, 1 fue cumplida. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el camino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí comienza hablándonos de el lugar de Siquén, que es un valle pastoral y que entonces estaba ocupado, como nos dice en el capítulo 33, versículo 18, y en el que se encontraba la futura ciudad de Siquén. También allí hay un valle llamado Wadit Butnat, un amplio valle fértil que se extiende hacia el norte, mucho más allá de lo que ahora se extiende, por ejemplo, en Siquén. Probablemente fue la entrada a ese valle que Abraham hizo su primera parada en Canaán, ya que su nieto Jacob todavía lanzó su primer campamento allí, a su regreso de Harán, como señala Génesis capítulo 33, versículo 18, ya que ese lugar estaba bien regado y además ofrecía un buen pasto. También nos habla del encino de More, más bien el roble. Los hebreos parecen haberse apropiado de esta palabra para el roble, mientras que por otro lado la palabra afín se usaba para el terreit, y es muy probable que en More hubiese un bosque de robles, cuya atractiva sombra note que quizás llevó a Abraham a elegirlo para un campamento. Es por eso que More es probablemente el nombre de un jefe nativo, quien como Manre tenía posesiones e influencia en ese lugar, como señala Jueces capítulo 7, versículo 1. Pero ahora Abraham erigió un altar temporal allí, y como consecuencia de este interesante evento, el lugar se convirtió
en un lugar sagrado a los ojos de los hebreos, como por ejemplo, se puede notar en Génesis capítulo 35, versículo 4, Josué capítulo 24, versículo 1, Jueces capítulo 9, versículo 6. También nos dice la última parte de este versículo que el cananeo estaba entonces en la tierra. Notamos que el territorio originalmente ocupado por los cananeos como una tribu separada se describe claramente aquí y también en el versículo 10-19. Esta observación se adjunta entre paréntesis ya que se ha fijado como una prueba de la composición tardía de esta historia, lo que implica que, aunque en la época de Abraham el cananeo estaba en la tierra, había dejado de tener un lugar allí en los días del escritor. Por tanto, la objeción no está fundada en la verdad histórica, porque, sin embargo, aparece en la Biblia en Génesis capítulo 34, versículo 30, el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 20-21, y también en Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Es por eso que los cananeos continuaron hasta cierto punto en épocas posteriores ocupando la tierra. También se han sugerido varias explicaciones a esta dificultad, ya que se rechaza a varios intérpretes que consideran la palabra entonces como una interpolación. Sin embargo, alguna se puede aceptar como por ejemplo la de Nobel, que las tribus cananeas que en la época de Moisés se extendieron por la costa occidental y a lo largo del Jordán, estaban en la época de Abraham en el corazón mismo del país, incluso en Siquén, lo que por otro lado, o la de Crisóstomo, que sostiene que la ocupación de la tierra por ese pueblo en el momento de la entrada de Abraham, que menciona para mostrar la fuerza de su fe en la promesa registrada, en Génesis capítulo 12 y versículo 7. Entonces, el cananeo probablemente podría haber mostrado algunos celos hacia el intruso semita en el vecindario de sus asentamientos, lo que indujo a Abraham a resolver la rápida retirada hacia el sur. Y en ese momento fue un estímulo muy estacional a su fe, al recibir seguridad especial de Dios de que esta tierra, entonces ocupada por la colonia hostil de amitas, se convirtiera en la posición permanente de su posteridad. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Comienza diciendo que a tu simiente daré esta tierra. A partir de ese momento, Canaán se convirtió en la tierra de la promesa, ya que Dios estaba tratando con Abraham, no solo a título privado y personal, sino con mira a intereses altos e importantes en las edades futuras, ya que esa tierra, que su posteridad, fue durante siglos para habitar como un pueblo especial. Las semillas del conocimiento divino deberían, por tanto, sembrarse allí para el beneficio de toda la humanidad y, considerada en su situación geográfica, fue elegida en sabiduría divina la más apta de todas las tierras para servir como cuna de una revelación divina diseñada para el mundo entero. En otras palabras, Dios estaba allí para llevar a cabo hasta su finalización la dispensación especial que había sido inaugurada con Abraham. Mientras que por otro lado en Caldea, tan pronto como después en Egipto también, el pueblo a través de la influencia de sus sabios había entrado en diversas formas de adoración de la naturaleza que durante mucho tiempo conducirán a la superstición y a la idolatría más grosera, ya que algunos medios especiales se habían vuelto indispensables para retener en el mundo la revelación de la voluntad divina
y preservar las semillas de un reino que debería de levantarse y magnificarse sobre todos los reinos de la tierra. Por lo tanto, Dios determinó, por una interpolación divina, rescatar a la humanidad de la degradación moral y la ruina, y con ese punto de vista, por tanto, eligió a Abraham, por un acto de su gracia, para entrenarlo a él y a su posteridad en los principios de la verdad divina, ya que le asignó la tierra de Canaán como su herencia especial y actuó como su rey, quien por su sistema de instituciones ceremoniales adoptada las capacidades receptivas de un pueblo grosero y díscolo, y por su sucesión de maestros inspirados, enviados por él mismo, los crió como una nación en el conocimiento y la adoración del Dios verdadero, hasta que la madurez de su existencia nacional promulgó el Evangelio que a través de su albedrío se difundió rápidamente por todo el mundo. Así, la formación de Abraham, que por parte de Dios fue directa, constante y progresiva, tuvo una influencia muy importante en la educación religiosa de todo el mundo y la dispensación iniciada con él, aunque aparentemente parcial y exclusiva, fue diseñada desde el principio para estar subordinada al bien universal de la humanidad. A partir de este tiempo comenzó esa serie de oráculos divinos que, siendo preservados primero en la familia de Abraham y luego más tarde asegurados en el registro, nunca se ha roto ni perdido, sino que habiendo abrazado sucesivamente la ley, los profetas y el Evangelio, ahora se ha completado y lo ha hecho para seguir siendo el monumento duradero, imperecedero de la verdad revelada en el mundo. Continuar con el versículo 8, donde dice: Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este versículo describe la segunda frase de la jornada de Abraham en la tierra de Canaán. Note que no se da ninguna explicación de por qué Abraham se trasladó a un nuevo sitio. Sin embargo, se ha especulado con que quizás encontró hostilidad de parte de los habitantes de aquella región, que tal vez ya se avisoraba la hambruna que se aproximaba, o que Abraham buscó un mejor sitio para alimentar a su numeroso rebaño, pero en realidad no se sabe por qué se trasladó a un nuevo sitio. Por otro lado, el nombre Betel significa casa de Dios, aunque según Génesis capítulo 28 versículo 19, su nombre original era Luz. El nombre Betel se usa proféticamente, es decir, de manera anticipada. Cuando Abraham estuvo allí, todavía su nombre era Luz y estaba situada a unos 8 kilómetros de Ai. Sin embargo, hoy en día, Betel se reconoce con el nombre de Beitín, que está situada a unos 17 kilómetros al este de Jerusalén. Y se dice que nuevamente Abraham edificó allí un altar a Jehová. Y es de esperarse que el patriarca ofreciese sacrificios a Jehová sobre aquel altar. Cuando dice que invocó el nombre de Jehová, note que esta frase señala la devoción de Abraham a su comunión con el Señor, ya que una vez más esta mención deliberada de invocar el nombre del Señor implica más que una simple oración, ya que sugiere que Abraham adoraba de manera regular y formal, como por ejemplo nos muestra en el capítulo 21, versículo 33, en Sofonías, capítulo 3, versículo 9, y también en Génesis, capítulo 13, versículo 4, que registra que Abraham regresó
a este altar e invocó el nombre de Jehová. También puede decirse que Abraham era por encima de todo adorador de Jehová. Su vida era un testimonio viviente de proclamación de Dios, ya que la frase invocó el nombre de Jehová podría indicar, como sugiere por otro lado Lutero sobre esto, que dice que Abraham predicó acerca del nombre de Jehová. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguet. Note cómo el Neguet mencionado en este versículo es el área del suroeste del Mar Muerto. Por otro lado, el sustantivo significa seco, por ser una zona muy árida, ya que la precipitación anual varía entre unos 2 centímetros en el sur hasta los 18 en el norte, lo que hace que haya poco cultivo en esa región. También las investigaciones arqueológicas muestran que hubo un tiempo cuando el territorio entre Palestina y Egipto estaba habitado por muchos pueblos y también aldeas. También se cree que en tiempos de Abraham no era difícil para la gente que circulaba por allí encontrar un medio de vida así como el forraje adecuado para los animales domésticos. De modo que eso explicaría, por otro lado, por qué Abraham y su comitiva emprendieron el viaje al Neguet. Y voy concluyendo con esto. Dios llama a su pueblo a caminar en la fe, ya que Dios le reveló una pequeña porción de su plan a Abraham y luego le pidió a Abraham que respondiera alejándose de todo lo que conocía como, por ejemplo, hogar y familia. De hecho, noté que le pidió a Abraham que caminara hacia una tierra extraña, sin siquiera saber exactamente a dónde iba o qué encontraría cuando llegase allí. Esto es lo que significa caminar en la fe, dar un paso hacia lo desconocido, incluso en circunstancias amenazantes, dependiendo únicamente de la palabra de Dios. Abraham llegó a Canaán por encontrarse rodeado de gente hostil, y luego Dios le dijo que heredaría la tierra para sus descendientes. Note que las circunstancias hicieron que esto pareciera imposible, pero Abraham le creyó a Dios y le tomó además la palabra. Tenía 75 años y no tenía hijos, pero creía que Dios le iba a dar muchos descendientes. Téngase en cuenta que caminar en fe requiere que aceptemos la palabra de Dios y lo hagamos al pie de la letra, incluso cuando parezca imposible que sus promesas se hagan realidad. En esto, Abraham y Sarai nos brindan aquí un gran modelo a seguir. Amigo y amiga oyente, en los días de hoy, Dios sigue llamando a personas y lo sigue haciendo a personas que están necesitadas, personas que necesitan la salvación de su alma y que solamente la pueden encontrar en Cristo Jesús. Es por eso que Dios llama y lo hace a través de su palabra. Por tanto, Jesucristo no tan solo llamó a los 12 apóstoles, sino que también llamó a los religiosos de su tiempo. También llamó a los ladrones, a los malhechores, a los mentirosos, a las rameras y a todas aquellas personas que se encontraban a su paso, porque absolutamente todas las personas del mundo necesitamos la salvación que es en Cristo Jesús. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo no conozco tu nivel social, tu nivel intelectual o tu nivel espiritual, pero sí que sé que necesitas a Cristo en tu corazón. Por ello, yo te animo ahora a que tú hagas una oración de fe, si nunca antes la has hecho, y repitas conmigo para aceptar a Cristo en tu corazón y di: Señor Jesús, vengo ante ti porque tu palabra es la que me hace entender que necesito tu salvación. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, te recibo
como mi único Salvador. Sé que tú dites tu vida en la cruz del Calvario. Sé que tú resucitates también al tercer día. Y espero seguirte todos los días de mi vida, hasta el fin. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.